Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Una vez más, estamos por aquí con este espacio como lo es Fomentando Valores. Bienvenido cada uno de ustedes que nos acompañan todos los fines de semana a partir de los horarios donde se transmite en vivo como también diferido. Le agradecemos por su fiel sintonía. Quédese en esta ocasión con nosotros. Tenemos un tema bastante interesante. Agradezco siempre a los pastores, programadores, compañeros de milicia que nos acompañan todos los sábados, nos hacen llegar sus bonitos comentarios y desde este lado nos sentimos agradecidos con cada uno de ustedes. También bendecimos, agradecemos y les sugerimos a aquellos amigos que no han tomado la firme decisión de recibir a Jesús en sus corazones, pues aprovecha esta oportunidad. Está empezando el 2025 y usted tiene un año entero para que pueda conocer y gustar de las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. De manera especial queremos saludar a toda la audiencia, tanto en el norte como en el sur, en el centro, en el occidente de nuestro querido El Salvador. Saludamos a esa audiencia, a las diferentes estaciones, al staff de locutores y programadores, a aquellos que siempre están haciendo su trabajo tras bambalinas para que todo esto salga con excelencia. Les agradecemos. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante importante. Yo creo que cada uno de nosotros que forma parte de la iglesia del Señor debería de estudiar este capítulo 14 de la carta a los Romanos. Ahí estaremos poniendo como base esta reflexión de esta ocasión. Y usted que está en vivo, por favor comparta la transmisión para que otros sean bendecidos. Deje su comentario, escríbanos ahí y díganos de qué manera este programa está bendiciendo su vida. Regálenos un like. Si este programa está bendiciendo su vida, pues regálenos un like, denos un me gusta y así sabremos que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado desde el 2020. Débiles en la fe, al cuidado de la iglesia, es el tema que quiero compartir con ustedes. Yo creo que como iglesia nosotros estamos haciendo un buen trabajo, pero cabe mencionar que también muchas veces gran parte de los que formamos el cuerpo de Cristo, porque la iglesia no solamente se reduce a las cuatro paredes, como tampoco a un rótulo, un nombre conciliar denominacional, ni tampoco a cierto grupo que se identifican con ciertos puntos teológicos. Todo aquel que es y ha recibido a Cristo en su corazón es parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, si usted tiene a Jesús en su vida, en su corazón, sobre sus hombros recae una gran responsabilidad, como lo estaremos viendo o escuchando a la luz de la palabra del Señor en los próximos minutos. Débiles en la fe, al cuidado de la iglesia. Dice Romanos capítulo 14 versículo 1 y tomaremos también Romanos capítulo 15 versículo 1. Dice así, Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Escuche lo que dice el versículo 15, se lo voy a leer. Si usted tiene la Biblia, pues tome nota. Y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que el Señor Dios Todopoderoso añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. Débiles en la fe, al cuidado de la iglesia. Son muchas las responsabilidades que usted y yo como iglesia del Señor tenemos. Y que en esta ocasión vamos a ahondar en una de ellas. Y es la responsabilidad
que ha recaído sobre nuestros hombros con aquellas personas que son y que el Espíritu Santo, a través del escritor sagrado, les da este título: débiles en la fe. ¿Qué responsabilidad tiene usted y tengo yo como iglesia del Señor con aquellos que son débiles en la fe? Usted se estará preguntando, pero ¿quién es una persona débil en la fe? Pues aquí, en el contexto en el que escribe el apóstol Pablo la carta a la iglesia que estaba en Roma, hay un debate, y es que tanto la iglesia primitiva, el grupo de personas que formaban parte de la parte de los judíos y también de los griegos, que en su gran mayoría fueron los primeros en abrazar el evangelio de Cristo, habían ciertos roces, habían ciertos debates. Pues recuérdese que los judíos hasta el día de hoy tienen bien enmarcado lo que es la ley, y todo esto traía confusión, traía menosprecio, traía pleito dentro de la iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos la carta a los Gálatas, podemos ver de más a profundidad este asunto, donde aquellos que, si bien es cierto, la responsabilidad como judíos recae sobre ellos de guardar lo que es la ley, pero ellos querían imponerle todos los rudimentos de la ley a los nuevos convertidos, y especialmente a aquellos que eran gentiles. Ese es más o menos el contexto donde se escribe esta carta. Y el apóstol Pablo ve los pleitos, los asuntos, los roces que la cultura, que el ser parte de una raza trae dentro de la iglesia. Él lo aborda, porque estos problemas, cuando son descuidados, ocasionan debacle dentro de la iglesia del Señor. Y es que desde la iglesia primitiva, los cristianos a menudo hemos tenido desacuerdo. Eso de que usted dentro de su iglesia como líder tenga desacuerdo, eso no es nuevo. Prácticamente desde que se abrió el pacto de la gracia, se abrió la oportunidad para que los gentiles fuesen salvos. Desde ese momento empezaron los problemas, los roces, el descuido que había con las viudas de los griegos y la atención que se le daba a todas las viudas judías. Desde allí comienza la multiculturalidad a traer esos problemas dentro de la iglesia. Y desde la vigencia del nuevo pacto, la iglesia ha sufrido de eso. Hasta el día de hoy no podemos decir como iglesia que tenemos un consenso general en ciertas cosas doctrinales que nosotros practicamos. No hay un consenso general. La iglesia del Señor de cierta forma está fragmentada por los pensamientos humanos, por los pensamientos conciliares, por las doctrinas, por los dogmas. Pero el apóstol aborda esta problemática, y es lo que nosotros queremos que cada uno de los que están ahí conectados o nos estarán viendo o escuchando como diferido, que lo tengan en cuenta, que los problemas son evidentes y han venido a formar el carácter de la iglesia. Y el apóstol Pablo no se preocupó más de cómo se trataban las diferencias que el mismo hecho de que las hubieran. El apóstol Pablo era consciente, como nosotros sabemos, y el Espíritu Santo a través del apóstol es consciente de los problemas. Dentro de un hogar hay muchos problemas. Imagínese usted en una iglesia que tiene una multitud considerable. Cada uno tiene una forma de pensar. Cada mente, dice por ahí, o cada cabeza es un mundo. Por lo tanto, todos esos problemas son evidentes en la iglesia, y no es que no los tengamos. Lo que el apóstol aquí a nosotros nos está hablando a través de estos versículos es cómo nosotros vamos a enfrentar los problemas, especialmente con los débiles, con aquellas personas que no han asimilado en su diario vivir, en su comportamiento, lo que es la doctrina de Cristo y el comportamiento que debe de tener una persona que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, en el pleno siglo XXI, la iglesia sigue aquejando este tipo de situaciones.
Y parece que es un mal de nunca acabar. Imagínense que en el principio tuvieron estos problemas. Póngase a pensar en esta actualidad. Más de 2000 años después de la ascensión de Cristo victorioso al cielo, seguimos con estos problemas y con la agravante de que las doctrinas bíblicas se han ido diluyendo. Han nacido nuevas escuelas de pensamiento. Ha surgido el mal y de alguna manera ha afectado el desarrollo sano que debe de tener la iglesia del Señor. O sea que los débiles los vamos a tener. Y escuche la palabra muy selectiva que el Espíritu Santo a través del escritor sagrado utiliza a los débiles. Porque para nosotros quizás serían impíos, carnales, carnudos, etcétera. Tantos títulos que se le da a una persona que tal vez no llena la expectativa de la doctrina bíblica y el comportamiento que debe de tener. Pero miren el cuidado que tiene el Espíritu Santo a través del apóstol y le llama débiles. Y en este contexto podemos argumentar y sacar una enseñanza para este preciso momento. Y es que la iglesia debe de ser un lugar para todos donde se instruya sin prejuicios legalistas. A la luz del versículo 1 al 3, llego a la conclusión de que la iglesia debe de ser un lugar para todos, donde se instruya sin prejuicios legalistas. La iglesia es un lugar para todos, independientemente cómo la persona venga, su comportamiento. Obviamente que la persona, después de tener a Cristo, debe de haber un cambio evidente. Pero la iglesia es un lugar para todos, donde el borracho, donde la prostituta, donde el delincuente, donde aquella persona que está con su relación rota con Dios encuentre un espacio. Si una persona no encuentra un espacio dentro de la iglesia del Señor, nosotros tenemos problemas como iglesia. Y la iglesia es el lugar para instruir. El problema radica en que como denominación, y me voy a meter en este tema, y aunque respeto todas las denominaciones y todos los puntos de vista doctrinales, el problema siempre ha radicado, y es que como denominación nosotros queremos imponer, infundir el pensamiento, conciliar en las personas que vienen a Cristo. Y más que servir para un crecimiento espiritual, eso les estanca. Nosotros debemos de cumplir nuestro papel, que nuestras iglesias estén abiertas a todo el mundo. Pero usted me estará diciendo, pero ¿cómo va a ser posible aquel que se ha desviado sexualmente? Hasta para ese tipo de personas, la iglesia debe de tener un espacio. Pero después de eso, obviamente que la persona debe de tener un cambio evidente. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Escuche, la problemática aquí era lo alimenticio. Los judíos hasta hoy tienen una rigurosa vida alimenticia, que ellos le llaman kosher. Ese era el problema. Pero los problemas de la iglesia ahora no tienen que ver con alimentación. Tienen que ver con otras cosas. Tienen que ver la manera como se ve físicamente una persona, la manera como se arregla una persona. Y aquí no estoy hablando ni de pantalón ni de prendas. Allá usted, cómo usted vive su vida espiritual con Dios y cómo usted honra a Dios, aún con lo que usted habla, con lo que usted se pone o como usted se ve. El problema no es ese. El problema es que cuando nosotros la iglesia la hacemos como un lugar donde imponemos pensamientos y no permitimos que el Espíritu Santo trate con la vida de esta persona. Usted no puede darle responsabilidades a un niño de que coma alimento sólido
cuando apenas están haciendo. Y pongo este ejemplo para que nosotros entendamos que hay personas que vienen con un trasfondo de vida que es evidente. Están impregnados en su carácter, en su comportamiento. Pues estos son los débiles en la fe. Y usted y yo debemos de recibirlos sin prejuicios legalistas. Dejemos que el Espíritu Santo trate la vida de estas personas. Demos un tiempo considerable para que los frutos vayan dándose paulatinamente. No queramos presionar a la gente con conceptos personales y legalistas que lo único que hacen es estancar la obra que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en el cristiano, en el nuevo creyente. Y es que un débil en la fe, podemos decir que es alguien que aún no ha alcanzado la solidez espiritual en su vida de fe, tanto en creencia como en práctica. Recibid indica una orden. Eso es lo que dice el versículo aquí. Y nosotros tenemos esta palabra como infalible, que aunque el contexto a quien se le dio esta palabra es diferente, nosotros tomamos el principio de esta palabra. No podemos aplicar ciertas cosas que tenían que ver con ese contexto a nuestro contexto, pero sí nosotros sacamos el principio espiritual. Y lo que aquí el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol, porque es para nosotros en este preciso momento, dice: recibí al débil en la fe, no para menospreciarlo, no para oprimirlo, ni para contender sobre opiniones. Antes de opinar, de etiquetar a una persona como iglesia, como cristiano, debemos de recibirle. Que aquella persona entienda que no somos enemigos de él. Que aquella persona entienda que al igual que él, nosotros un día necesitamos de alguien que nos enseñara para alcanzar la madurez espiritual. Pero no para contender sobre opiniones y decisiones personales. En segundo lugar, la iglesia debe de ser propulsora de la restauración y de vincularse del papel de fiscal. Escuche eso, lo voy a repetir. La iglesia debe de ser propulsora de restauración y desvincularse del papel de fiscal o acusador. Mire lo que dice el versículo 4. Por favor, comparta la transmisión usted que está conectado. Envíeselo a sus amistades para que puedan ser bendecidos de igual manera. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, dice el apóstol, por el Espíritu Santo, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren, en nuestras congregaciones llegan diferentes personas con diferentes ataduras. Hay personas que llegan atadas al alcoholismo y quienes de alguna manera han sufrido los embates de lo que es el alcoholismo, se da cuenta de que una persona no cambia de la noche a la mañana. Hay que trabajar con esa persona en muchas áreas. Y nosotros muchas veces queremos que haya un cambio. Pues hay personas que hay que tenerle paciencia. Porque prácticamente 30, 40 años han estado esclavizadas a los vicios, a comportamiento, a actitudes. Es ahí donde recae el trabajo de nosotros como iglesia. Enseñar la palabra de Dios. La sana enseñanza de la palabra del Señor. Y poco a poco esa persona irá cambiando. El Espíritu Santo se encargará de cambiar el corazón de esa persona. Si fuese que una persona cambia de la noche a la mañana, entonces ¿para qué nosotros estamos como iglesia aquí? El trabajo nuestro es restaurar, que aquella persona empiece a tener una relación con Dios. El versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pues muchos de los conceptos que nosotros tenemos como bíblicos simplemente son pensamientos personales, conciliares, que nada influyen en la salvación y en el desarrollo espiritual de una persona. Aquí estamos desmantelando aquellos pensamientos
legalistas que han hecho tanto daño a la iglesia. En su momento le tocará también a los liberales, que son la vergüenza del evangelio, pero como yo siempre digo, que los extremos son muy peligrosos. No podemos vivir una vida religiosa o legalista donde nosotros no disfrutamos de lo que Dios nos permite gozar, pero tampoco queremos que el amigo o que el nuevo creyente pueda ser libre. No solamente nosotros nos retraemos de ciertas cosas, de ciertas prácticas que en sí no arrastran una vida de pecado, sino que queremos imponérsela al nuevo creyente. Y ahí es donde el apóstol, por el Espíritu Santo, dice aquí: pero tú, ¿quién eres para juzgar el criado ajeno? En pocas palabras, ¿por qué tomamos una posición de fiscal? El fiscal está ahí para juzgar y juzgar y juzgar a aquel que es convicto de algo o que está siendo acusado. Nosotros no tenemos ese trabajo. Es verdad que como iglesia debemos de juzgar ciertos comportamientos a la luz de la palabra del Señor, pero quitémonos de ese papel de fiscal o de juez. El trabajo nuestro es instruir, enseñar la palabra a los nuevos discípulos. ¿Tú quién eres? Indique una falta de reconocimiento. En esa pregunta el Espíritu Santo por el apóstol les está encarando a aquellos que tomaron una posición de juez o de fiscal. Indica una falta de reconocimiento. Dios no reconoce a una persona que se ha encargado toda su vida de desalentar, de juzgar el comportamiento de otro, cuando su propia vida debe de ponerse en el filtro de la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia debe de dejar el papel de juez a Dios, sabiendo que cada uno dará cuenta de sí mismo. Lo repito, en tercer lugar, la iglesia debe de dejar el papel de juez a Dios, sabiendo que cada uno rendirá cuenta por sí mismo. Nosotros estamos como ministros, como iglesia del Señor, como personas maduras, para guiar, para enseñar, para instruirle. No para imponerle a la persona, porque Cristo mismo no impuso su doctrina. Él enseñaba y predicaba con un carácter apacible la enseñanza bíblica. Dejaba la opción a las personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No estaba obligando ni aún a nadie, ni a sus círculos cercanos de los 12. No. La iglesia debe de dejar ese papel de juez. Recuérdese que cada persona entregará cuentas a Dios. Versículo 10 dice así. Comparta la transmisión. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos, dice el Espíritu Santo aquí, mas los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer a su hermano. Dios se reservó el derecho de conocer el corazón del ser humano, como también de sentenciar con condena eterna a todo el que no acepte su misericordia, que es a través de Cristo. Pablo recuerda a la iglesia que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo o delante del gran trono blanco. Todos un día declararán por sí mismos sus acciones. Usted y yo debemos de enseñar a los débiles. Si estamos en un estado de madurez, pero no menospreciemos que a ese que usted está viendo que no se levanta, que no sale de una para caer en otra, en dado momento Dios lo puede levantar. Y ese es el deseo nuestro como iglesia, que Dios levante al débil, al que ha caído, al que ha pecado, que Dios lo levante, que Dios lo restaure, que Dios haga la obra y cumpla el propósito por el cual lo ha llamado. Aunque el propósito principal
es la salvación, pero Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dejemos de menospreciar al débil. Si aquel que falló, si aquel que se alejó de Dios encontrara en nosotros amor, comprensión, en decirle, mira, nosotros como iglesia estamos aquí, ¿en qué podemos ayudarle? Agotar todas las opciones que nosotros tengamos como iglesia con el débil, para que el Espíritu Santo haga la obra. A usted y a mí nos debe de doler cuando alguien se aleja de la iglesia, cuando alguien se aleja de Cristo. Pues eso es lo que hace una persona, alejarse de Cristo, dejar de congregarse. Debe de dolernos. No justifiquemos el hecho de que una persona se alejó de la iglesia para decir que aquella persona es mundana, que nunca nació. No, espérese. Ese no es el trabajo suyo y mío. Nuestro trabajo es construir en el carácter de esa persona los fundamentos sólidos para que esa persona pueda seguir sirviendo a Cristo. Ese es el trabajo suyo y mío. Y quiero terminar con esto. La iglesia no debe de ser tropezadero para nadie que haya recibido la gracia de Cristo. Mire lo que dice el versículo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No es posible que hasta el día de hoy estemos señalando y juzgando a una persona que entregó al igual que nosotros su corazón a Cristo. Desde la antigüedad hubo una línea bien marcada para todos los que se extraviaran o hicieran extraviar al pueblo del camino de la justicia. Pero también Cristo mismo puso una sentencia severa a quien hiciera tropezar a un pequeño, no solo en edad, sino también en la fe. Cuidado con hacer tropezar al débil. Cuidado de desalentar a aquel que la está pasando mal, aquel que no ha alcanzado la madurez. Juzgar, o más bien señalar a una persona, puede llegar a ser el detonante para que esa persona se pierda. Cada uno vamos a dar cuenta. El que se desanimó porque alguien le señaló, porque alguien le desalentó, dará cuenta a Dios, como también aquel que sirvió de tropiezo para que una persona, para que una familia se vaya de la iglesia, sea parte de Cristo. Si usted cometió ese error, yo le invito en esta oportunidad que vaya y busque, le pida perdón a esa persona, ore con esa persona que por su culpa se apartó de Cristo, que por una mal hablada suya, que por un mal comentario suyo, su reputación se fue al piso, quedó como el delincuente, como el pecador. Usted está en la iglesia, usted sigue, pero aquella persona a quien usted dañó su testimonio, el día de hoy no quiere saber nada de Dios. Cuidémonos de eso. Y esta reflexión es para que nuestro papel como cristianos, como iglesia, sea restaurar, soportar al débil. Y mire lo que dice el versículo 15, y con esto les dejo. Así que los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No ponernos en esa posición como que si nosotros somos más que otro. Señores, si somos algo es por la pura misericordia de Dios. Si somos alguien es por que Cristo derramó su sangre en la cruz. Débiles en la fe, al cuidado de la iglesia. Su responsabilidad de la mía es esa: ayudar al débil, levantar al caído. Ese es el trabajo suyo y mío. Y enseñar la bendita palabra. El Espíritu se encargará del resto. Será hasta la próxima. Su hermano y amigo José Bonilla.